En esta segunda noche de actividad literaria organizada por Tierra Nueva, vamos a presentar la segunda edición del poemario Rosa Fálica de Su Yun, también conocida como Katy Bon, y en la que van a participar, como siempre, y es la dinámica de Tierra Nueva, escritores, músicos, y luego vamos a hacer un compartir. En primer lugar, va a dar unas palabras sobre Rosa Fálica y su autora, el profesor y escritor Patrick Pareja. Pero antes de escuchar a Patrick, quiero pedir a todos los presentes un aplauso para Su Yun. Así que vamos a escuchar entonces las palabras de Patrick Pareja en su comentario de Rosa Fálica. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer porque todo acto literario que es para bien hay que saludar. Entonces es bueno agradecer a Tierra Nueva por atreverse a sacar adelante este tipo de proyectos que estaban en el olvido, para decir, ¿no? En verdad. Y efectivamente, relativamente soy joven todavía, y cuando el poemario estuvo en mis manos hace muchísimo tiempo, era adolescente en aquel tiempo, y intenté leerlo, pero sin mucha experiencia lectora. Había muchas frases que no llegaba yo a comprender en aquel tiempo. O sea, ya hablo cuando tenía 16, 17 años, pero con los años, cuando uno agarra experiencia lectora y lee bastante poesía y encuentra autores que necesariamente están en la línea que uno busca, encuentra la perfección en ciertos poemas. Entonces, caí en cuenta que nosotros en la Amazonía teníamos escasos poetas, ¿no? O sea, personas que realmente escriben poesía con la vocación para hacer poesía, valga decir eso. Entonces, con este poema, si me permite leer un poquito, quiero empezar para entender y cerrar a lo que intento decir, ¿no? Entonces, el poema está en la página 66. Quizás tengas que desvirgar mi alma junto a mi carne, enjutar lo descosido en proverbio mágico, doler a holocausto entre orlas frescas, coser mi boca en delirio blanco. Quizás necesites rebanar migajas por mis ojos, lamer mis párpados por la noche, retractar mi calma saliente en el orificio plano. Tengo los pezones abiertos de tanto mamar el ocaso, el olor a ciruelas despegando su fruto, la clavícula furtiva como alucinación de peces, el ensayo a dos voces en campanarios altos. Sí, soy profunda y estrecha cuando me amas, y el dolor y el encanto van desvirgando anillos de agua. Hay que aplaudir por eso, ¿no? Ese es un poema para mí emblema ya del libro. Personalmente, pienso que ese poema engloba todo la dinámica de la poética de Su Yun. Estoy pronunciando bien, ¿verdad? Tu nombre, ¿no? Entonces, el erotismo en sí, cuando revisas el libro, el erotismo ya entra a un plano mayor. Son pocos los poetas que se han atrevido a tanto, ¿no? Buscando y que sale bien librado además. Buscando referentes en la poesía amazónica, es bueno decir y recalcar la noticia que había leído el día de hoy o ayer, creo fue, que la poeta que tenemos al frente es la iniciadora de esta poesía, ¿no? En la Amazonía. Y además que su trabajo es un trabajo para el recuerdo, no para el olvido. Por eso decía al principio que es bueno saludar esta iniciativa de Tierra Nueva, porque trae a Su Yun de nuevo con una edición cuidada para bien desde los lectores que amamos la poesía, que queremos la poesía de verdad. Y yo aplaudo ese gesto porque siento que esta poesía va a quedar
como muestra de que sí tenemos poetas desde la Amazonía para el Perú o para el mundo, me atrevería a decir. Y de verdad, uno disfruta cada poema porque hay un simbolismo brutal, terrible, que te deja a veces exhausto, con ganas de más. Y desde el título mismo, cuando dice rosa fálica, uno se pregunta, pero ¿qué es fálica? ¿Qué es una rosa? ¿No? ¿Por qué fálica? Si el falo tiene que ver con el sexo masculino, ¿no? Con el falo. Pero en realidad, buscando información, yo voy a entender que también el erotismo o las zonas erógenas de las mujeres son muy poco tratados en la literatura peruana en sí y en la poesía mucho menos, ¿no? Solo en Argentina encontré a Alejandra Pizarnik, que hace su erotismo bastante sutil, como lo hace Suyun, y ahora preguntándole si había leído de repente a Pizarnik, me dice que no, ella tiene su propio estilo y está bien, porque ella ha encontrado ese camino, ella nos explicará las razones, pero yo siento que buscando esas referencias encuentro en Pizarnik una influencia, pero ella me dice que lo ha leído muy poco, y está bien, eso no es ningún delito. Ahora, yo sentí que esta poética es única, porque hay poetas, otros poetas también que han destacado desde la Amazonía, pero que ninguno se ha atrevido a indagar más profundamente. Ana Varela también por ahí, pero no en esta magnitud en la que el Suyo lo hizo en los 80. Estamos hablando hace muchísimo tiempo, y en buena hora que nosotros aquí, muchos jóvenes, estamos leyendo esta literatura que es bueno conocer e indagar. Ahora, Rosa Fálica en sí, como les decía, leyendo un poco algo de Freud, él habla de una fase fálica cuando se obtiene placer en la pubertad al tocarse los genitales, cuando el hombre en su pubertad empieza a descubrir esta esencia, este placer que muchas veces se dan, pues, ¿no? Bueno, de forma personal, para no decir mucho. Entonces, Rosa Fálica aquí tiene que ver con un símbolo de fecundidad, de virilidad, pero desde el punto de vista femenino. Y eso también no lo logra cualquiera, ¿no? El erotismo en sí, que abunda en esta poesía, es bastante, diría yo, ya hasta doloroso, ¿no? Porque el amor que despega no es un amor que normalmente se puede leer en la poesía que siempre constantemente he ido encontrando en el camino, sino el amor es un amor de nostalgia, de pérdida. La sexualidad misma que explosiona, que es un sentimiento que muchos han sentido seguramente con su pareja, se encuentra bastante en muchos de los versos que podemos encontrar en la página, por ejemplo, 18 nomás al principio del libro, subrayado algo, ¿no? Plasmar en el agua huellas de caries, esculpir madera bajo una sonata de luna, silbar tan fuerte hasta burbujear el agua, rondar por las nubes un hilo de marfil. Cosas así como esas, simbólicas, algunos le llaman metáforas, pero que en realidad son símbolos maravillosos para no caer en lo común, en lo coloquial, sino para llenar una figura mayor, para formar un libro mayor, diría yo. Por eso es que este libro es muy importante para nuestra literatura, como lo es también La búsqueda del alba, hablando ya del punto de vista masculino. Y después de Suyun ya aparecen otros poetas como Ana Varela, pero más adelante no encuentro mujeres que se atrevan a más. He buscado, por ejemplo, algo en Virginia Roca, pero Virginia Roca no ha llegado a tocar estos temas, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso merece ya como un aporte importante, y en buena hora que yo la conozco, yo siempre he escuchado de ella. Es más, era una leyenda entre los jóvenes, ¿no? Que Sui Young escribió un libro erótico, y uno cuando habla de erotismo piensa a veces en barbaridades o en cosas exquisitas, no sabrosas, pero en realidad hay que leer con mucho gusto, con mucha calma, para disfrutar paso a paso hacia dónde quiere impulsar
su poesía, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un grito de dolor a una noche de placer que ya no existe. He gritado tu nombre en el desperdicio de la noche, ahuyentando monstruos de mi adolescencia, alzando mi falta estremecida de locura, bebiendo tu nombre imantado en astas cósmicas. Esa es una frase que está, bueno, unos versos que está en la página 51. Por eso le decía, todo es un clamor, es un grito a la desesperanza. No hay odio, sino hay una nostalgia por algún placer que se ha perdido, pero que en su momento se ha disfrutado. Y eso es bueno porque quiere decir que la nostalgia permite que el escritor destaque su poesía. No he leído algún otro libro de suyo, no he tenido la oportunidad, pero ya se me antoja buscar más. Pero definitivamente este es un libro ya clásico, importante, porque a pesar de los años ha prevalecido en el imaginario de mucha gente, ¿no? Como le dije, yo lo revisé hace muchísimos años y ahora volviendo a revisar con más experiencia de lector, encuentro en este libro una furia, ¿no? Que se desata completamente, que no pierde equilibrio y que no pierde importancia y relevancia a pesar de los años. Porque sinceramente hablar de erotismo hasta al día de hoy en la sociedad iquiteña suele sonar un poco cucufato a algunos porque sienten que hablar de sexualidad todavía está para tenerlo en el recato, ¿no? En cambio aquí no, aquí encontramos que desde hablando de los 80, cuando era mucho más difícil hablar de estos temas, pero sí Jung ha sabido sobrellevar y sale bien librada de estos conflictos, ¿no? Hay muchos poemas que he marcado, que he subrayado, que de verdad me dejan con ese sabor en la boca de querer saber más. Cada mañana que despierto pienso en ti y el recuerdo de faroles chinos mece en mi memoria, ¿no? Son figuras, son símbolos que habría que interpretar. La poesía se interpreta de alguna forma. Cuando la poesía se construye y se construye de una forma adecuada, tú logras que los símbolos se interpreten de diversas formas. Cuando tú logras eso, entonces quiere decir que esa poética ha sido construida desde un punto de vista mayor. Y poetas mayores casi no hemos tenido, ¿no? Salvo los que conocemos algunos. Y en buena hora, repito, que haya vuelto Rosa Fálica como una muestra de lo que realmente somos como seres humanos, que tenemos una vida activa, sexual, unas zonas erógenas que algunos no logramos descubrir a tiempo, pero que muy bien se hablan a veces a boca suelta. Entonces, yo he disfrutado, como les digo, para ir cerrando ya todo, yo he disfrutado mucho este libro y de verdad hace tiempo que no encontraba poesía peruana después de leer a Inostroza o a Oerout o incluso a Verástegui y decía, pero ¿dónde estaba este libro? Empecé a buscar en mis archivos si tenía aún el libro aquel y de verdad no lo encontré. Obviamente que alguien se lo llevó, no sé si fue David o José, pero alguien se lo llevó. Siempre ellos llevan algo de mi casa, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora tengo en las manos una edición que lo voy a cuidar y no lo voy a prestar. Ya. Ahora, para cerrar, quiero leer uno más en la página 22. Crecen pantallas bajo mis piernas, eterna luz subterránea, ecuánime voz, traduciendo sombras, dinamizando vocablos, mi piel incendiada. Como les decía, hay un deseo continuo, un dolor punzante a lo largo de las páginas, unas ganas de volver a estar con aquel amor perdido que ya no se encuentra, pero sobre todo yo rescato la sutileza del erotismo para no llegar a ser muy vulgar, así en efecto vulgar, sino que eso para lograr esa sutileza hay que trabajar muy bien la poesía y Suyon lo hace. Y de verdad eso se aplaude. Imagínense que esto existe desde los 80 y mucha gente no lo ha revisado. Las personas
que han hablado, han llevado de voz en voz, siempre han mencionado el nombre de Suyun, pero ninguno ha leído su poesía como corresponde, ¿no? Ahora ya se ha metido en un grave problema porque mucha gente va a empezar a buscarla como parte de la historia y va a tener que dar sus razones. Gracias por Rosa Fálica y aplausos nuevamente para ella. Muchas gracias a Patria y Pareja por esta presentación. Siguiendo con el programa, y también queremos indicarles que al final va a hacer unas interpretaciones en violín Joana Sisowska. Vamos a escuchar ahora a quien es un profesor y escritor también, y tiene muchas veces la tarea del cuidado de edición de los libros de Tierra Nueva. Así que todas las bondades que se encuentran en el libro, en los libros, y algunas dificultades son parte de su trabajo. Así que voy a pedir un aplauso para José Rodríguez, quien va a tener unas palabras sobre Rosa Fálica. Rosa arqueada como el delirio de tu mente, como la inmensa curva de nuestros cuerpos soslayados, en profundidad solemne, socávame la greba. Le leía este fragmento el otro día a Suyun. En profundidad solemne, socávame la greba, dice su poema, ¿no? Buenas noches a todos. Agradecer a Tierra Nueva por la invitación. Comparto lo dicho por Patrick Pareja. Saludar a Suyun, que se creó un mito en torno a ella, porque se decía que era una persona no tan asequible al público, y cuando uno la conoce, pues es totalmente diferente. Y de alguna manera, agradecer a Tierra Nueva, porque Rosa Fálica es un libro clásico de nuestra literatura peruana. Yo le decía que me sorprendía que también incluyan la poesía de Suyun en una antología Tuzán, ¿no? O sea que Suyun, sí, pero es que perteneces a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo magnífico de tu poesía, porque más allá de que se pueda también decir que es una poesía amazónica, es una poesía universal. Y cuando la poesía consigue eso, ya no pertenece solamente a un pueblo, pertenece a todo el mundo. Patria ha hecho una especie de referencia de cómo viene la poesía hasta nuestros días con relación al tema del erotismo, ¿no? Es un tema bien complejo trabajar a veces el erotismo, tanto en narrativa como en poesía, porque a veces puedes caer vulgar, y lo que uno no va a encontrar, por más que el título sea Rosa Fálica, un poemario pornográfico, ¿no? Un poemario pornográfico, digo. Suyun te plantea de una manera simbólica, y me recuerda mucho a mí a la poesía, por ejemplo, de los simbolistas franceses, sobre todo porque hay un hermoso poema de Rimbaud que habla justamente del cuerpo de una manera magistral y sin necesidad de decir tal cual es, sino que deja al lector justamente para que deduzca lo que te está planteando en el poema. Y eso es justamente lo que hace Suyun, porque si uno va a querer leer la poesía de Suyun, estamos acostumbrados a veces a leer una poesía más conversacional, más coloquial. Ella es heredera de una poesía, como decía, universal, porque sus versos implican un esfuerzo del lector. Pero la poesía de Suyun no solamente se queda en eso, sino habría que conocer todo el proceso creativo de la poesía de Suyun. Y parte de esa poesía, a mediados de los 90, en Varadero, una revista que editaba Ana Varela, creo que también estaba en el proyecto Jaime Vázquez, leía un poema que se llama Congoja del Ser, solamente para hacer una especie de cómo ha ido cambiando, evolucionando
y de ahí la necesidad de que la poesía de Suyun sea publicada de manera completa. Ese es un trabajo pendiente de Tierra Nueva, me parece, que tiene que editar la poesía completa de Suyun. El poema dice, sí, que apareció en esta revista: yo como cualquier mujer lavo, plancho y alzo la mirada con profunda melancolía. Yo como cualquier otra mujer escribo a mi amado en medio del tugurio. Yo como ninguna otra mujer rezo para bañar la piedra con mi fe. Yo, al igual que toda mujer, odio ser usada como simple muñeca entre la porcelana. ¿No? Los versos ya tienen una estructura diferente. Por eso decía, cómo también la poesía evoluciona y cómo va cambiando. No es ni mejor ni peor, simplemente que a veces el poeta o la poeta en este caso necesita, hay una necesidad, supongo yo, de poder expresar las cosas de otra manera. Y ahí está lo fenomenal. El lenguaje es una de las cosas más bonitas que existen. Sin el lenguaje el ser humano no podría entenderse, comunicarse, amarse, odiarse también. Y es justamente a través de la poesía que se consigue eso. Y no sé si era Benedetti que decía que mercantilmente, económicamente, la poesía siempre se ubicaba en la parte trasera de la casa. ¿Por qué? Porque hoy ciertamente la novela pues es la vedette de la literatura, ¿no? Los cuentos más detrás, la poesía. Y muchas veces en la poesía los editores también pierden, porque apostar por la poesía pues es una cosa bien arriesgada también, ¿no? Es diferente con la narrativa que tiene un mayor éxito editorial. Entonces, esa apuesta también es una apuesta que se tiene que hacer. Los chicos tienen que leer poesía, y eso implica que todos podamos hacerlo. No solamente los escritores, ¿no? Porque los escritores tienen una forma de leer también. A veces los escritores son un poco pedantes como lectores, ¿no? Oye, no leas eso porque tú no vas a entender. Yo creo que todos podemos leer un libro y podemos entenderlo a nuestra manera. Y eso de alguna manera, de un modo, nos permite la poesía de su libro. Yo quisiera leer un poema. Ojo, cuando ustedes lean libros, si es que ya de repente ya lo hicieron, Suyun cuida mucho las formas. Los poetas de los 80, como los Sukututu, como Suyun, como Jorge Najar, cuidaban mucho las formas. Cuando ellos editan su poesía, oye, este verso tiene que ir unos centímetros más a la derecha, este de acá tiene que ir, o sea, hay una rigurosidad en cuanto a la concepción de las formas. Anda, cámbiale a Ana Varela la estructura de un verso. Entonces, también cuidan eso. Y eso se ha ido perdiendo porque se considera que la poesía simplemente se dice y se escucha, ¿no? Cuando no, también la forma es importante. La forma es importante porque una cosa es la lectura y otra cosa es en silencio poder nosotros introducirnos en ese mundo, ¿no? Y eso es fenomenal, porque la poesía tiene pues una estructura también. Y creo yo que está bien que los poetas cuiden las formas de cómo tiene que estar estructurada su poesía. Es un tema muy complejo a veces que los editores no entienden, pero sí es igual, es una línea, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Pero esa línea significa mucho, ¿no? Significa mucho y eso implica ese amor por la forma como se concibe. Yo quisiera leer estos versos que dicen: despojándome de risas cáusticas, voy lloviendo en mis entrañas, alfileres de fuego, sonajas de viento, mi espalda mojada con torneas y seos óseos de azufre inaudible, ¿no? Mi espalda mojada con torneas y seos óseos de azufre inaudible. Es una aliteración, es una figura también de sonido, algo que tú encuentras en la poesía de los poetas que se dedican a esto, es que internamente se encuentran figuras, a veces conscientemente o a veces inconscientemente. Y quieras o no, eso también te da a ti como lector elementos que tienen que ver, como decía, cómo suena. ¿Por qué lo plantea así? Y a veces cambian la estructura de una palabra. No, esta palabra estará bien escrita así, pero suena mejor de esta forma. Esas son las licencias que tienen los poetas. Y esas licencias te tienen que entender. No es porque ese autor no sabe escribir, sino hay una necesidad que a veces
quiere que esa palabra que se escribe de tal manera vaya de otra forma. Y en suyo todavía hay un caso más complejo, porque ella además introduce en sus versos francés, inglés, ¿no? Creo que sabe 5 idiomas suyo, y es más complejo todavía. Entonces, ¿cómo haces eso? Quizás no podamos saber el chino en ese momento, pero algo te va a decir. A veces no sabe ni qué cosa te plantea. Yo siempre tomo como ejemplo esto de Neruda. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Algo debe querer decir, ¿no? Algo debe querer decir, hay que tratar de entender qué cosa quiere decir. Y de eso se trata la poesía, de que cualquiera pueda dar una interpretación a su manera, y eso es lo fenomenal de esto, y hay que seguir leyendo más poesía, hay que seguir leyendo suyo, y esperemos que siga produciendo muchísimo más. Muchas gracias. Bien, luego de escuchar a Patrick Pareja y a José Rodríguez hablando sobre la poesía de Rosa Fálica y de Suyum, vamos a escuchar las palabras de Suyum, pero antes, como siempre ya es una costumbre, creo que funciona como cábala en Tierra Nueva. El próximo 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, vamos a presentar en Lima, en Casa Tomada, Rosa Fálica, con la presencia de Lida Quintana y de Marco Antonio Panduro, porque también una propuesta de Tierra Nueva es que se conozca y se presente poesía amazónica, literatura amazónica en la capital de la República y también en el extranjero. Y queremos decir esto antes de ceder la palabra a Suyum, porque también por una, digamos, situación aeroportuaria, está aquí con nosotros y queremos anunciar, porque es el segundo poemario que vamos a publicar de ella. Magnolia se va a presentar el 22 de junio en El Virrey, el sábado 22 de junio en la librería El Virrey de Miraflores, y ojalá y posiblemente también se presente en julio aquí en Iquitos. Por eso quiero pedir que Patricia de Negre se pare, porque ella es una de las poetas que ha nacido en Ica, que vive en Lima, pero que es y ha publicado Cuarto Sacramento y ahora va con Magnolia. Esperemos que la tercera o el tercer poemario también siga publicando con Tierra Nueva. Te vamos a seguir tratando como te mereces, Pati. Gracias, Mario. Otro aplauso, por favor. Y también para no descompaginar, y porque también ha tenido problemas de viaje hacia Lima, y en verdad es una satisfacción mayor para Tierra Nueva, no solamente por el libro homenaje, sino por la maravillosa pintura que nos ha regalado. Le voy a pedir que se ponga de pie aquí en Nochecarelli para darle un aplauso también. Entonces, antes de escuchar a Suyun o Katy Bon de Gaitz, voy a decir simplemente que esa es la maravilla de ser editor. Los lectores no tienen esa posibilidad. Quieren la poesía de los autores, de los poetas, les gusta, les provoca sentimiento, pero otro feeling es conversar con la autora de esos versos, caminar por las calles con esa autora y también tener la posibilidad de que nos explique no sus versos, sino
la forma como escribe y las influencias que ha tenido. Muy pocos saben que Su Yun, por ejemplo, de niña ha recorrido las calles de Iquitos en su adolescencia, se fue a Lima a estudiar en un colegio privado, luego se fue al extranjero, vivió mucho tiempo en Europa, en Alemania, y radica hace muchos años ya en Lima, y los iquiteños ni nos hemos dado cuenta que vivía en Lima. Y por eso es que después, desde el año 1983, que se publicó por primera vez Rosa Fálica, después, desde 1983 no se ha tenido una segunda edición. ¿Y saben qué es lo maravilloso de su poesía? Es que uno lee su poesía y cree que lo ha escrito ayer. Y eso dice que esa poesía, dentro de 30 años, seguro nuestros nietos, nuestros bisnietos se van a reunir y van a estar recitando los poemas de Su Yun. Y eso es el aporte maravilloso que tiene Su Yun y que Tierra Nueva pone su granito de arena para que se difunda la obra de esta gran poetisa amazónica universal. Un aplauso para Su Yun. Bueno, la verdad que las palabras tanto de Patrick Parejas como de Rodrigo y también del editor Jaime Vázquez me tienen muy abrumada porque tengo que de alguna manera hacer transparente, plasmar lo que he escrito hace mucho tiempo atrás. Cuando Patrick Parejas hablaba sobre mi poesía y decía, ¿cómo habrá escrito eso Su Yun? Bueno, no exactamente esas palabras, pero el mensaje es eso, ¿no? ¿Cómo habrá escrito eso Su Yun? Y acá el amigo también algo similar, ¿no? Yo tenía 26 años cuando escribí Rosa Fálica. Nunca tuve los tabúes que la mayoría de la gente tiene sobre una relación de amor sexual. Sencillamente yo vivía muy verídicamente y apasionadamente lo que me tocaba vivir, pero claro, con el hombre que yo amé en ese momento, o con el hombre que yo amo en este momento, en realidad a mí me hizo pensar mucho cuando Patrick Parejas desmenuzó así detalle por detalle la poesía de Su Yun, la poesía de Su Yun, mientras yo trataba de recapitular en mi mente como en lo que he escrito. En primer lugar, ¿por qué tengo ese tipo de poesía? La primera razón es de que yo no he tenido los tabúes que quizás la mayoría tiene. Lo segundo es de que para mí el amor sexual siempre ha sido algo muy, pero muy sagrado. Yo puedo estar atraída por alguien, pero si yo no siento una gran vibración energética con el otro ser, pues no pasa nada. O sea, por eso yo vuelvo a repetir que para mí el amor sexual es algo muy sagrado. Creo que esta posición o esta postura o esta visión mía proviene de las culturas muy antiguas de Grecia, de China, de Egipto. Para mí el amor no es así nomás, ¿no? O sea, es algo muy sagrado. Y como que es muy sagrado, también he investigado a las primeras diosas del amor sexual, como es Inanna, creo.
Inanna es antes que Venus o que Afrodita. Inanna era una diosa, si no me equivoco, de la antigua Sumeria y que su esposo era Uruk. Y ella tenía un temperamento muy violento y apasionado, pero también se la consideraba la madre del amor sexual, o sea, del placer, del amor sexual, pero en el sentido más sublime, no quizás en el sentido de lo que hoy en día a mí me ofusca ver lo atolondrado o lo deforme que puede llegar a ser el sexo hoy en día, esas cosas como que no, algo deforme, algo perverso, no. Es siempre para mí un amor sagrado. Entonces, desde esa posición mía, personal, y creo que el manejo de idiomas no solamente es el manejo de idiomas, la vivencia de diferentes culturas idiomáticas o el hecho de vivir diferentes lenguas. O sea, cuando hablo de esto, siempre recalco que no es que yo voy a un instituto de la Alliance Française y comienzo a hablar en francés porque he aprendido, ¿no? No es así para mí. O cuando yo hablo en chino o en francés o en alemán, realmente lo vivo y lo vivo en su plena categoría. Creo que eso es un ingrediente que muy pocas veces se ha podido tomar en cuenta. Lo que quiero decir es que cada lenguaje tiene su nuance, o sea, su característica, el sabor perfecto, el significado perfecto para designar algo en un idioma, ¿no? Y yo tengo varios ejemplos. En chino, la palabra Sangman no tiene para mí una traducción exacta en español. Lo más que puede ser Sangman es vital, lúcido, pero más que nada vital. Y así, el manejo de diferentes lenguas, como vuelvo a repetir, no porque he estudiado en un instituto o una academia, no. Se trata, mis padres ambos son chinos y yo he vivido el idioma chino dentro del hogar, entonces sé lo que es un sangman o no sé qué otra expresión, pero me ha tocado vivir en diferentes etapas de mi vida en inglés y lo he vivido tan profundamente que otras personas que han pasado la noche conmigo me dicen, oye, pero tú has estado hablando en inglés en tus sueños. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo control, si estoy soñando, si estoy durmiendo. Yo qué sabré si estoy hablando en inglés, pero sí me han dicho. Y claro, el idioma inglés lo tengo desde muy pequeño. Mis padres, los antiguos propietarios de Wincon, siempre acogían a misioneros que eran americanos y se ponía a conversar con mi papá más que nada. Siempre era el mismo tema, la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, no sé quién más. Y y bueno, pues a mí no, la política no es mi tema, ¿no? Pero entonces, mi madre al ver esto que siempre venían los mismos señores a visitar a mi padre, mi mamá le dijo a mi papá, oye, yo estoy sirviendo desayuno también para tus amistades. Vamos a pedir a tus amigos que le enseñen a nuestra hija pues inglés. Fue una decisión muy sabia de mi madre que gracias a ella creo que he llegado a dominar el inglés hasta entrar al colegio Roosevelt, que no es nada fácil entrar al colegio Roosevelt. Y ahí no es solamente dominar
bastante bien el inglés, sino he llegado a un punto que mi primer poemario creciente ha sido escrito en inglés. Y cuando Palo del Barco, profesor de literatura en Sevilla, que mucho tiempo después del colegio lo conocí, me dijo, oye, pero ¿qué te pasa? Me dice, tú eres peruana, cristiana, y estás escribiendo en inglés. Entonces me hizo sentir un poco rara a mí, como descompaginada, ¿no? Porque me decía esto un profesor de literatura. Y habiéndome dicho esto, me puso a mí entre la espada y la pared. Entonces yo me dije a mí misma, ya pues Suyun, dije yo, si puedes escribir en inglés, me dijo, tus poemas en inglés tienen agilidad, ¿no? Están más logrados que en castellano, tus poemas en inglés están más logrados. Entonces yo me sentí en ese momento rara, porque yo dije, eso no viene de cualquier persona, viene de un profesor de literatura de la Universidad de Sevilla. Bueno, en ese momento yo me planteé, ya pues Suyun, escribe a ver en castellano, a ver, ¿te sale o no te sale? Dentro de mí misma, no estaba conversando con nadie. Bueno, agarré el toro por las astas, como hay un dicho, ¿no? Y antes de escribir Rosa Fálica, yo escribí Malva, que eran así, tanteos de poesía. Escribí Espirales, después escribí Fraguas desnuda, y de todo ello, Espirales se salvó y está en Alrilla. De Alrilla ya no me queda ningún ejemplar más que uno para mí, y creo que hay 2 en Europa. Y era volver a descubrir la lengua del país donde yo había nacido, o sea, Perú. Era un descubrimiento casi interminable, porque yo me ponía a leer, quería escribir algo y le buscaba 1000 colores a lo que quería decir. O sea, no era para nada conformista y creo que muy pocas veces lo he sido, o tampoco soy conformista ahora, tampoco. Pero cuando me había planteado, a ver, pues escribe en castellano, a ver si tienes la agilidad que te dicen que tienes en inglés, porque en inglés había logrado una agilidad, pero me llegó esa situación en mi vida que ni yo la soñé. Entonces comencé con ese reto, ¿no? Quería hacer una narración o describir algo, una imagen, una vivencia. Yo tenía que escribir, o sea, de diferentes formas, de diferentes ángulos, de diferentes colores, de diferentes perfumes, con diferentes texturas. Y ay Dios, y a veces tampoco salía de mi casa o del departamento por no querer distraer la esencia de lo que yo quería decir. Me encerraba a veces 3 días, a veces también pasaba hambre porque yo estaba obsesionada, tenía que encontrar la esencia de lo que yo quería decir. Eso era mi obsesión, mi capricho, mi norte, mi objetivo y así paraba. Y bueno, pues también, como dije en la entrevista de esta mañana, mucho me ayudó poder traducir el manifiesto surrealista de André Breton, en el que lo escribió ese manifiesto en 1924. Y como yo también me considero surrealista, porque vivo entre la realidad y el sueño, pues Poisson soluble o pez soluble, ese manifiesto de 26 capítulos, para mí era mi estación de nirvana, o sea, para mí era el paraíso. ¿Por qué? Porque desde que comencé a traducir los primeros párrafos, yo ya no quería dejarlo.
y lo disfrutaba enormemente. Y cuando vi que mi traducción iba avanzando y ya me quedaba poco para terminar, me sentí desesperada, o sea, desesperada no quizás, pero sí, me sentí afligida, congojada, porque mi estación de nirvana, mi cielo, mi paraíso, iba llegando a su final, ¿no? Pero sea como sea, este ejercicio de traducir del inglés y del francés al castellano, o sea, tenía que hacer comparación, me ayudó muchísimo. Y yo pienso que eso también fue uno de los secretos de Siu Kan-wen, de este gran escritor, no creo que sea Toussaint Siu Kan-wen, es chino. Él llegó de China a los 3 años y se formó en la San Marcos. Él tradujo El sueño de la Cámara Roja, creo que son obras clásicas chinas. Lo tradujo del chino al castellano. Claro, él tenía el chino porque era chino de nacimiento y tenía el castellano porque ya estaba creciendo en el Perú, ¿no? Entonces, hacer traducciones literarias a cabalidad, con minuciosidad, con rigurosidad, es una de las mejores escuelas que cualquier escritor puede tener o añorar. Y se los digo, se los comparto con toda la sinceridad, porque a mí no pierdo nada contando lo que es en realidad, al contrario. Si, si el editor de Tierra Nueva, que es Jaime Vázquez, ha tenido la gran generosidad de rescatar a Rosa Fálica y de, bueno, compartir con ustedes este momento en que yo pueda todavía lúcidamente hablar, es más bien enriquecedor, ¿no? O sea, yo siempre he querido dar talleres de poesía y he luchado, pero no siempre me ha salido, porque la gente dice, taller de poesía, ¿qué será? Ojalá sería de internet o una cosa mucho más que rinda económicamente, ¿no? Pero la riqueza que la mayoría de la gente que no está en la poesía o en la literatura es una riqueza, por ejemplo, mientras que Patrick hablaba, yo recordaba, hacía rewind en mi mente. ¿Cómo se dice rewind en castellano? Al retroceso, ¿no? Retroceso de la cinta, ¿no? Porque eso era cuando yo tenía 25, 26 años. Yo no más puedo decir con toda honestidad, yo vivía mi vida con toda libertad, sin ser promiscua, sin llegar a ningún libertinaje, y mis padres me confiaron a mí todo un departamento muy bonito para que yo desarrollara mi propio mundo. Eso naturalmente que fue un privilegio. Dios me ha concedido ese privilegio porque no creo que muchas personas pueden tener un lindo departamento frente a un parque con todo el espacio para mí sola, recibir a poetas o admiradores de la poesía. Y yo sencillamente viví mi vida a plenitud. Y yo pienso que no solamente se trataba de vivir la vida a plenitud, no solamente era eso. Lo que venía adjunto y muy adjunto a eso, o sea, adherido, mejor dicho, era mi gran necesidad de descubrir cómo decir, cómo plasmar esas vivencias vividas intensamente de una manera, ¿cómo le puedo decir? A ver, no solamente fina, sino que sea de un rigor
placentero, pero decente a la vez, ¿no? Por eso es que me permito decir que nunca haber caído en la vulgaridad, porque detesto eso. No solamente en poesía, en cualquier cosa, algo vulgar, ya a mí no, me distancia, me aparta. Bueno, es así la esencia de, creo que de los poetas que nos exigimos bastante. Y sí, yo pienso, cuando acá José Rodríguez casi llega a decir los sonidos, creo que dijo esa palabra, pero yo dije, sí, sigue, ese es el canal, el pasillo que debes de seguir. Una vez vino Roland Forgues, el peruanista, es francés, Roland Forgues, y me entrevistó 2 horas, creo. Me tenía conmigo así, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que lo que tenía que decir tenía que ser muy verídico. Entonces me di cuenta, me concienticé, recién concienticé. Le dije, Roland, lo que pasa es que cuando yo comienzo a escribir, y eso es para Rosa Fálica, cuando yo comienzo a escribir, no es una cosa mental, le digo, es algo lejos de lo mental. Yo siento un retumbamiento en mi plexo solar de tambores. Si esto tendrá que ver con el Amazonas, no lo sé. Si tendrá que ver con el Manguaré, no lo sé, pero yo cuando escribí Rosa Fálica, sentí muchos retumbares. El sonido, la melodía, jugaba un papel muy importante. No, no era, no, sí, esta palabra quiere decir esto y mirando el diccionario, sí, pues sí está bien, no era así. Tenía que ser todo, el color, el sonido, el aroma, porque eso es justamente sinestesia. Cuando uno conjuga todos esos elementos sensoriales, ¿no? Y no digo que yo lo hacía eso porque me lo había programado, porque no. Si sería programado, creo que no tuviera la fuerza que, bueno, acá, tanto don Jaime como Patrick o Rodríguez acá señalaron, ¿no? Es algo que me brota mi ser sinestésica, o sea, conjugar la textura con el aroma, con el sonido, con el retumbar de las palabras, y tenía que retumbar bien una palabra junto a la otra, y después leer el poema en voz alta, y después tú decías, uy, este es un poema, ¿no? Pero a veces uno se engaña y se puede engañar muy bien. Lo que uno tiene que hacer, según mi experiencia, de casi 50 años, pero cuando uno escribe algo, tiene que dejarlo tranquilo al papel, dejarlo macerar, dejarlo que repose y no decir, mira, este es un gran poema, ya lo escribí. Mentira es, porque, claro, aquí no le gusta ver plasmado su interior, ¿no? Entonces lo deja macerar y al día siguiente, cuando te despiertas, cuando te levantas, lo primero, al menos lo que yo hacía, lo primero que yo hacía era volver a leer los versos que yo el día anterior había escrito. Y todavía me ponía a escudriñar, a sopesar, qué tal estará, está bien o no. Pero fíjense, cuando uno trabaja con medicina natural, chicos, cuando uno trabaja con medicina natural, a mí me enseñó un chamán, mira, Suyun, cuando vas a preparar alguna medicina, lo tienes que hacer en ayunas, de madrugada.
¿Por qué? Porque ahí está concentrada toda tu fuerza. Y el mismo principio de hacer una medicina, porque preparar una medicina no es cualquier cosa, ¿no? Igual, escribir un poema no es cualquier cosa. Entonces, ya pues, si vas a hacer un poema, trata de hacerlo con todas las energías y todos los ángulos y todos los sonidos y todos los colores y todos los aromas y todas las texturas. Si quieren saber la fórmula para ver cómo es que Su Yung, según Patrick Parejas de acá, cómo escribió esta mujer y todavía en los años 80, no sé si tiene que ver algo con los 80. Yo escribí nomás porque vivía mi vida a plenitud y no tenía los tabúes. Y como le conté una vez a don Jaime, cuando me entrevistó por primera vez, no sé, yo me iba muy cerca del río Amazonas a confesarle. Y es esa conexión con la naturaleza, ¿no? Algo orgánico. Y el río Amazonas no es cualquier cosa. Imagínate que nazca en la Arequipa para desembocar hasta el Atlántico. Imagínense qué fuerza. ¿Qué dice? ¿Leo? Ah, bueno. Creo que he hablado mucho, no sé. Yo estaba volviendo a mi memoria cuando tenía 25, 26 años, estaba en toda mi plenitud y también estaba enamorada. ¿Y para qué? Menos mal que el señor con quien estaba enamorada entendía muy bien y le fascinaba lo que me escribía. Me decía, prepárame la tina, yo me remojo mientras que tú me lees. Tantas experiencias he tenido, ¿no? Pero ¿por qué es gracioso? No es gracioso. Baños de burbujas, mientras yo leía. Bueno, así, ese tipo de experiencias. Y así, eso fue en San Isidro, pero cuando me tocó vivir en París también tenía otros amigos y ya finalmente en Alemania me casé, entonces también comencé a escribir en alemán. Ay, en el momento menos pensado. Y bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, porque según me dice don Jaime que ya estoy hablando mucho, entonces. ¿Que lea mi poema? Bueno, he transmitido algo de mi vivencia cuando tenía 25, 26 años, ¿sí o no? Ah, bueno, al menos algo he transmitido, ¿no? Porque, porque yo decía, bueno, ya pues me dedicaré a escribir poesía, en vez de tener un título de doctorado, qué sé yo. No, yo estaba obsesionada con que mi poesía tenía que retumbar. Bueno, creo que algo he hecho en todos estos años. Bueno, la verdad. No, está bien. Dolientes espinas atraviesan mi cuello alcanforado. De semen está cubierta la mansa noche. Dime tú, si no te estremece mi locura, mi silenciosa ternura, que como capullos han robado del cielo el aguijón de mis entrañas. Doliente estás, espina de noche, amansando, cuervo, en tu quehacer poético. Altas montañas, altas espigas, sollozando está el río, estrepitosa sus cañas, pendientes de una roca. Acaba con tu amargura
y devuélveme el espíritu que yace dentro de las rocas. Las aquejidas piedras, antaño tú me conquistaste. Yo andaba fluida como un pez, como un reino, como una lágrima en su más gloriosa vertiente. Dame a luz esa bóveda naciente que es tu reino y mi reino. Marcha ya las carrozas y las espuelas sobre sangre, sobre polvo, sobre el cristal de tu imagen. Ahí va. Bueno, ¿qué más puedo hacer para la complacencia de mi querido público? ¿Cómo? Pues, al final voy a recitar un poema en chino para hacerle honor a mi padre que me enseñó ese poema chino. Mi padre me dijo 2 veces, me dijo, bueno, Suyun, ese nombre Suyun es mi nombre en chino, es mi legítimo nombre en chino, pero fue Pablo del Barco que me bautizó con ese nombre. Pero mis padres me decían a mí muy, que quiere decir en chino muchachita. Entonces mi papá me dijo 2 veces en mi vida, creo que una vez cuando tenía 9 y otro cuando tenía 11, me dijo, pero no es que yo había hecho algo raro o algo especial, no había hecho nada, yo era una niña muy tranquila, pero mi papá no sé qué habría visto, pues, el señor Wong, no sé, pero me dijo, me dijo, Yun He Chin Song, quiere decir en chino, muy, tú no eres muy normal, ¿ah? Bueno, pues, como yo sé que mi padre me amaba tanto, yo no me preocupé ni me afligí porque, bueno, pues me está diciendo que soy rara, bueno. Pero tuve 11 años y mi padre me repitió lo mismo, tampoco yo no había hecho nada. Mi padre estaba en su mecedora y de pronto me dijo lo mismo. Bueno, llegó la fecha de promoción del colegio, tremenda fiesta de promoción del colegio. Y mi compañero, mi pareja de la promoción era Ramón Mujica, el que hace el prólogo de este libro, y también para la primera presentación en Petroperú en el año 83, me imagino. También estaba ahí Eleodoro Vargas Vicuña. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ya pues estábamos en el carro, ¿no? Ramón estaba manejando su coche, yo estaba a su lado. Y yo tampoco había hecho nada, ni había hecho nada, ni dicho nada. Y de pronto Ramón dice, Katie es otro nombre en castellano, Katie, you're not normal, no soy normal. Entonces ya pues, ya uno crece pensando, no sé si es sueño o si es realidad. El sábado que estuvimos ahí en una ceremonia con el alcalde, ¿no? Con Jaime y otras personalidades más, yo sabía que tenía que ser realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo tocaba suelo y me dieron mi condecoración, pero por otra parte me decía, parece sueño, y por otra parte me decía, pero es real, ¿me entiendes? O sea, tengo siempre esa duda, ¿no? Y hoy día, almorzando con Alejandro Vázquez, que está acá presente, yo le digo, oye Alejandro, ¿a ti te pasa eso? ¿No sabes si soy en realidad? No, sí, pero sí se te entiende, soy un mes. Entonces, como que ya dije, ay, pero por lo menos hay otra persona que no piensa que yo soy rara. O you're not normal, me decía. Katie, you're not normal. Muy, Hutchinson. Bueno, gracias por haber tenido la paciencia.
Es un público exigente, ¿ah? No, pero qué bien, así deberían de ser. Así deberían de ser. Claro, porque si no son así, yo pensaría, bueno, ha venido acá porque por compromiso, ¿qué será? Pues, ¿no? Pero que sean exigentes, eso demuestra un auténtico interés, ¿no? Ah, su madre, a ver si tendré aliento todavía. Este es el poema que mi padre me enseñó, creo que desde los 4 años, así que me lo tengo grabado. Ah, recordar desde los 69 años que tengo ahora ir hasta los 4 años, ¿se imagina? Ninfungisi Chinsinson, Nietao Chunchu, Fungoikon. Es el poema en chino, que quiere decir algo como: al ver la luna de otoño, me dijo mi padre, el 15 de agosto, ahí está la luna más llena, más plena, más esplendorosa. Entonces yo cuando alzo mi mirada al ver la luna tan plena, Ninfungisi, quiere decir al alzar la mirada y ver la luna, Ninfungisi, Chinsinson, siento un gozo en mi espíritu. Nietao Chunchu, hasta esperar que llegue esa luna plena, es el regocijo mayor. Nietao Chunchu, Fungoikon. Más o menos, ¿les he transmitido algo? ¿Sí? No. Entonces voy a leer un poema a Iquitos, si no han podido entender mi poema en chino. Bueno. ¿No? Este poema de reportaje Iquitos, no sé si lo escribí porque me gusta mucho el Ngurawi, no sé, pero me salió el poema. ¿Por qué dice este poema acá? Soñando como un pez, soñando como un pez, en posición fetal, eso al Amazonas me parece. Reportaje de Iquitos. Entre el aguilar de las nueces y el contrapunto del ave rapiña, el vuelo circunda estrepitosamente ojos con voces sangrientas, vernáculo propicio para la caza, según las leyes naturales de nuestros ríos, el alba despojándonos de nuestras sábanas blancas. El Ngurawi cuelga amaestrado entre ramas de tornasol con torno, hasta fundir su pesebre en aguas turbias o límpidas, según la incandescencia del día. Oh sol fuerte que urde mis entrañas, hasta convertirnos en gemelos de un mismo balbuceo. Mira, hasta convertirnos en gemelos de un mismo balbuceo. Les voy a dar un secreto, ¿ya? O sea, les voy a compartir un secreto. Eso hasta convertirnos en gemelos de un mismo balbuceo. Este es una metáfora, ¿cómo puedo decir? Esto es una metáfora durante el acto de hacer el amor, sino que yo no lo puedo decir en esas palabras porque no sería poesía. Cuando recoges las ramas, tus piernas flexionan el candor de los ríos y su cauce es más impecable que nunca. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa,
para que le continúe la emoción a Suyun hay que darle un fuerte aplauso también, ¿no? Un agradecimiento especial a Patrick Pareja y a José Rodríguez, presentadores de esta noche, y por supuesto a todos ustedes los asistentes. Como ya es costumbre, mientras brindamos con unas botellitas de licor, vamos a escuchar la interpretación magistral con la ayuda técnica de Maricel de Joana Sisowska, que va a interpretar temas regionales y universales. Un fuerte aplauso también para Joana.
Gracias.